Vamos a ir empezando, hemos dado 5 minutillos de margen para que se siga conectando gente y bueno, se seguirá conectando, pero bueno, yo soy Amaia Echevarría, soy la directora de UNAF y os quiero dar la bienvenida por estar esta tarde con nosotras. También os voy a presentar un poquito UNAF antes de dar paso al taller para quienes no nos conozcáis. En UNAF somos una ONG, llevamos 35 años defendiendo los derechos y el bienestar de las familias. ¿Y cómo hacemos esto? Pues por un lado porque somos una red, somos 23 entidades que forman parte de UNAF y que trabajan por y para las familias desde distintos ámbitos y con distintos colectivos, tanto con personas mayores, con niños, niñas, con mujeres, con personas con algún tipo de discapacidad, desde todos los ámbitos. Y esto nos permite tener una gran fuerza y conocer las necesidades de las familias para hacer incidencia política y para conseguir políticas públicas que beneficien a todo tipo de familias. Por ejemplo, hemos estado luchando por la ampliación de los permisos parentales y de paternidad, hemos estado involucradas en la ley de familias, que aunque no se aprobó, pues ahí está el germen, y esto es una de las formas en las que pues, hacemos nuestra misión, que es lo que he dicho, defender los derechos y el bienestar de las familias. Además, este trabajo en red nos aporta un gran conocimiento de qué necesitan las familias e identificar áreas que aún no están cubiertas. Y para esas áreas intentamos tener proyectos propios para de esta forma atender o beneficiar directamente a familias que están atravesando algunas situaciones de vulnerabilidad. Tenemos dos áreas en las que somos expertas. Por un lado está la mejora de las relaciones intrafamiliares. Una fue pionera hace ya más de 30 años en la mediación familiar, porque vimos, bueno, había familias que estaban atravesando una situación de ruptura de pareja, que situaba sobre todo a los hijos y las hijas en conflictos y que repercutían negativamente en ellos y en ellas, y por eso desarrollamos un servicio de mediación familiar. A raíz de ahí, pues empezamos a tener otros servicios, pues siempre con el objetivo de mejorar las relaciones intrafamiliares. Además de mediación en ruptura, trabajamos la mediación con familias que tienen algún conflicto, algún problema con sus hijos e hijas adolescentes. Somos la única entidad que trabaja específicamente con familias reconstituidas, que son familias en las que un progenitor tiene algún hijo o hija de relaciones anteriores y que también presentan dificultades en su relación. Tenemos un proyecto en centros escolares, vamos a las aulas para enseñar a los niños y niñas a resolver sus conflictos, y también tenemos un proyecto de prevención de conductas de riesgo con preadolescentes y adolescentes, en el que hemos identificado 6 conductas de riesgo e intentamos pues, abordar la prevención. En ese marco es en el que estamos hoy aquí en ese taller, y para este proyecto contamos con el apoyo del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. Otro ámbito en el que trabajamos es en el apoyo a familias y a mujeres migrantes, sobre todo en el acceso a sus derechos a través de la mediación intercultural, y trabajando mucho con ellas sus derechos sexuales y reproductivos. ¿Y cómo trabajamos? Ya he dicho las áreas en las que los proyectos que tenemos o las áreas en las que trabajamos. Pues ahora os voy a contar un poco cómo lo hacemos. Pues por un lado tenemos servicios de atención directa gratuitos para familias en Madrid, en todas las áreas de mediación en las que trabajamos, que son mediación en ruptura, familias con adolescentes, familias reconstituidas y mediación intercultural. Esos servicios ahora mismo solamente los tenemos gratuitos en Madrid, pero también intentamos dar herramientas a las familias y a los profesionales que trabajan con ellas, pues para solventar las dificultades que puedan encontrar. Para ello contamos con un montón de documentación, tenemos muchos materiales, tenemos por ejemplo guías, tenemos infografías, juegos online, actividades interactivas, el canal de YouTube en el que subimos muchos vídeos, un nuevo canal de podcast. Bueno, tenéis toda la información en la página web y yo creo que son herramientas que os pueden venir muy bien, y por supuesto también a través de talleres de forma presencial cada vez menos, muchos de los cuales los hacemos online, como en el que nos encontramos hoy. Y como sabéis, pues hoy vamos a hablar de un tema que nos preocupa mucho a las familias, que está muy de actualidad, como es pues, el acceso al porno de los niños, niñas y adolescentes. Nos preocupa mucho a las familias
porque toda la información que nos llega es de que el acceso al porno cada vez es a edades más tempranas, a partir de los 9 años, que también encima son contenidos que muchas veces son violentos, son muy accesibles a través de los dispositivos móviles, de los productos audiovisuales. Entonces, muchas veces pues, las familias nos enfrentamos a una situación bueno, que queremos saber lo que podemos hacer o queremos ver cómo afrontarlo. Entonces, con el taller de hoy lo que pretendemos es pues, conocer esta realidad, conocer el efecto que tiene en las relaciones familiares, en el cerebro, porque estamos hablando de niños, niñas y adolescentes que están en desarrollo, en el desarrollo de su sexualidad. Al final no deja de ser muchas veces el primer contacto que pueden tener con el sexo y forma parte de su aprendizaje. Entonces, bueno, lo que vamos a hablar es de cómo podemos afrontarla desde el hogar o desde la escuela, cómo prevenir, cómo detectar y cómo hablar de nuestros hijos e hijas de pornografía y de sexualidad, porque bueno, entendemos que es un reto al que nos enfrentamos y para ello pues estoy muy contenta hoy porque contamos con un experto, con Jorge Gutiérrez, que es director de la asociación Dale una Vuelta. Además, bueno, Jorge es periodista por la Universidad Complutense de Madrid, ha sido profesor del Máster de Educación Emocional de UNIR y desde 2015, bueno, en 2015 impulsó esta ONG, Dale una Vuelta, es una asociación pionera en lengua española que ofrece información sobre la pornografía y sobre sus efectos. Tienen un sitio web que os recomiendo visitar, que es www.daleunavuelta.org, porque bueno, tienen mucha información y a través de ella pueden atender a personas adictas o que tienen algún tipo de consumo problemático de contenidos sexuales. También ha escrito un libro, La trampa del sexo digital, que es una guía para prevenir y superar la adicción a la pornografía. Y además ahora mismo pues está realizando un máster en counseling, que es como una relación de ayuda. Así que creo que no me dejo nada, ¿verdad, Jorge? Nada, nada, no Estamos falta deseando nada. escucharte. Muy bien, pues, pues nada, voy a simplemente antes de compartir la pantalla agradecer la invitación a UNAF. Un gusto conoceros, un gusto todo el trabajo que hacéis, que se ve que es pues muy necesario y muy amplio y bueno, que llega a tantos rincones de España. Saludo a toda la gente que está. Sobre todo veo mujeres, creo que mucho más que hombres. Esto también es una pena, pero creo que también es habitual que cuando se habla no de estos temas, sino en general de educación y de tantos temas que tienen que ver pues también pues con los menores y y con la sexualidad. Yo no hago más que encontrarme con mujeres y la verdad es que sois las que realmente pues también al final sacáis todo adelante y es una maravilla. Y luego en esta tarea yo creo que también de la educación de los menores, de los niños, de los hijos, de las hijas, pues bueno, pues tenéis tanto que hacer y tanto que decir y es una pena a veces que no haya más hombres ahí, ¿no? Pero bueno. em, yo, Ahora hay alguno que está escribiendo en el chat, Jorge, estoy viendo que sí. se están dando por aludidos y están No, 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 saludando no, porque dirán, igual es que estamos callados y no nos oyen, pero sabemos que también hay hombres, pero es cierto que normalmente claro que hay sí. muchas más mujeres, es solo Sí, sí, porque sí. les estoy viendo. Pues nada, yo ayer estuve, por ejemplo, en Lérida, me invitó a la Universidad de Lleida allí a dar una sesión, unas jornadas de igualdad que había muy interesantes y también pues casi todo el público casi siempre es más femenino, ¿no? Pero bueno, dicho esto, nada, yo lo que quiero es contar un poco nuestra experiencia en la asociación en estos años que llevamos atendiendo, dando talleres de prevención de consumo de pornografía pues a muchas familias y a muchos niños, a muchas niñas en colegios, institutos de todos lados, sobre todo quizá más en el área de Madrid. Y nada, y luego a ver si conversamos un rato, preguntáis lo que queráis, que también esto quizás será lo más interesante, porque también yo creo que estos webinars o estas sesiones, también lo más interesante muchas veces no es lo que dice el ponente, en este caso yo, sino la conversación que se puede generar después y compartir cosas que muchas veces también vosotras y vosotros pues conocéis mejor, ¿no? Pues también por experiencias propias y por bueno, por vuestra tarea también como padres y como madres, ¿no? Entonces, nada, voy a compartir una pantalla, una presentación rápidamente.
Vale. A ver si me deja ahora. Vale, yo creo que espero que se vea bien. Si no se ve bien, ya me dirán desde control, pero o si no paso si se pasan bien las diapositivas, creo que sí, ¿no? Si no me decís nada, entiendo que se ve bien. Se Em, escucha muy bien, Jorge, y vale, se ve muy bien. y se ve bien, ¿no? Si paso, Sí, ahora estoy perfecto. pasando. Vale. Sí, sí, Nada, perfecto. vamos para allá. Yo voy a intentar, sobre todo, ceñirme a como a tres partes en esta presentación, en este taller, para que luego haya tiempo para conversar. Uno sería una cosa muy breve, que voy a hablar básicamente sobre algo básico y introductorio sobre la sexualidad en general, algunas ideas que creo que compartimos todas y todos, y luego enseguida pasamos a, pues un poco al grueso de conocer un poco más todo el tema de la pornografía actual, cómo afecta, cómo llega, cómo se detecta, cómo se podemos, bueno, las peculiaridades de esta pornografía que nos invade en gran parte, pues hoy día, ¿no? Y luego, sobre todo, ahí sí que tenéis que tener un poco más de paciencia. Yo creo que la parte un poco más práctica, con más ideas concretas, y eso la dejo un poco más para el final, ¿no? También, bueno, para el final, para la segunda parte de este taller, porque creo que también es bueno conocer un poco a qué nos enfrentamos y para eso hace falta un poco de, bueno, pues de datos y de varias diapositivas que iré pasando e iré explicando, ¿de acuerdo? El título creo que es interesante porque a veces puede ocurrir que de una curiosidad excesiva pues se termine en una necesidad absoluta de un contenido. Este título viene a cuento de un exadicto que, pues amigo nuestro de la asociación, pues que le ayudamos también un poco a salir de este uso compulsivo del porno y nos contaba precisamente esto, ¿no? Como de una curiosidad inicial pues acabó terminando en una necesidad de consumir este tipo de contenidos y la dificultad que le suponía, ¿no? Pero bueno, yo también al principio quiero decir algo, una especie de, ahí pone un sonido, una música de fondo, podríamos decir. A mí me parece que es muy importante que estemos convencidas de que todo tiene arreglo, aunque todo sea difícil de arreglar. A veces esto puede ocurrir y en la vida, ¿no? En tantos aspectos de la vida puede parecer que las cosas se complican, que hay problemas de todo tipo. Ahora estamos ante un tema como de cierta alarma social y familiar, y creo que es normal que haya cierta alarma, pero bueno, a la vez creo que todo en su medida y todo tiene, nosotros hemos tratado, hemos visto muchísima gente, sobre todo adultos en nuestra asociación, con muchos años de consumo de pornografía y al final, pues si uno realmente quiere y se deja ayudar, pues al final todo se puede arreglar y todo puede... Por tanto, creo que tampoco hay que tener una visión como muy pesimista de la sociedad, de la tecnología, de los problemas que hay, es verdad que hay mucha gente que consume porno, sí, a edades más tempranas también, ahora lo veremos. Pero yo tampoco me gusta decir que todo el mundo ve porno, ni que todos los chavales van a estar viendo porno, porque no es verdad tampoco, ¿no? Hay luego muchos datos que nos pueden también engañar a veces, pues porque una cosa es ver pornografía, otra cosa es consumir, ¿no? De una manera como más frecuente, y ahí creo que ya hay mucha distancia entre unos y otros, ¿no? Luego otra idea sí que creo que también es muy general, pero me parece muy interesante que cualquier madre, cualquier padre, por el hecho de serlo, tenéis muchísimo ganado. Es suficiente ser padre, ser madre. No hace falta ser un experto en sexualidad, no hace falta ser un experto en tecnología, no hace falta ser un experto en educación para ayudar, para formar, para educar del modo que mejor veáis a vuestros hijos. No hace falta hacer un máster, no hace falta hacer, yo qué sé, ¿no? Un curso no, uno es padre, es madre, hace lo que puede y hace ya bastante, y solamente el hecho de serlo es suficiente para acompañar, para ayudar y para solucionar muchísimos problemas. Una tercera idea muy básica también, así de inicio, es que creo que estamos en una sociedad una época en la que hay que hablar y escuchar mucho más, ¿no? Y en primer lugar a nuestros hijos, a nuestras hijas. ¿Hay que hablar más? Sí. No hay que dar el coñazo o la matraca también, pero hay que hablar más que antes. Se necesita hablar más. ¿Por qué? Pues porque la información que llega hoy día a nuestros hijos, a nuestras hijas, es mucho más potente,
llega con mucho más antelación, llega desde muchas fuentes y por tanto creo que hay que adelantarnos e intentar hablar mucho más, que haya mucha más comunicación que hace 20, 30 años. Y esto es difícil porque también vamos muchas veces justos de tiempo, porque a veces no hay confianza, porque a veces no sé, yo qué sé, no estamos cansados, etcétera, etcétera. Pero creo que es bueno en general hablar más y luego escuchar más también, porque hay mucha distancia generacional. Ahí nos podemos sorprender de lo que piensan nuestros hijos, nuestras hijas, de cosas que a lo mejor nosotros pensamos de una manera diferente y que si no les preguntamos, a lo mejor podemos tener la sensación de que están en nuestra onda, en nuestro rollo y en nuestras ideas, y luego basta con preguntarles y a lo mejor nos sorprendemos. Por tanto, creo que es muy importante hoy día como tener esto en la cabeza, hablar y escuchar más que antes. Y luego, por último, pues también formarse, ¿no? Cada día he dicho antes que ser padre y ser madre o ser tutor o ser un adulto de confianza, también hay muchas posibilidades. También en este foro, pues lógicamente hay mucha diversidad de familias, ¿no? Y por tanto, cualquier familia tiene que formarse, ¿no? Tiene que formarse más, creo que, o cada día tener esa intención de que hoy día, pues todo lo que son respuestas hoy son preguntas mañana, ¿no? Y todo va tan rápido que hace falta actualizarse sin agobiarse, pero bueno, tener interés en cómo explicar mejor las cosas hoy que ayer, o esta nueva red social, o esta nueva tecnología, en fin, sin ser expertos en tecnología, ni ser expertos en influencers, ni en redes sociales, pero creo que una cierta formación en estos temas en general nos va a venir siempre muy bien, ¿no? De la sexualidad, cada uno pues, puede tener sus ideas y es normal. Y lo único que sí que creo que es bueno compartir es bueno, que las tengamos, que las compartamos, que sepamos explicar bien y a nuestros hijos, a nuestras hijas, qué es para nosotros un sexo sano, un sexo bueno, que creo que al final tiene que estar lleno de, en fin, de atributos pues, muy conocidos, ¿no? De igualdad, de respeto, de empatía, de confianza, de intimidad. La intimidad es una palabra, yo creo que se usa muy poco y creo que es muy importante en la sexualidad y creo que se habla poco. Pero bueno, el cariño, la ternura, en fin, todas estas palabras, todos estos atributos, ¿cómo los explicamos? ¿Cómo los podemos explicar mejor? ¿Cómo podemos hablar de una sexualidad en sentido amplio, más integral, más humana? Bueno, cada uno con los valores que tenga y que quiera, pero creo que hace falta una cierta reflexión hoy día. Yo ayer en, en la sesión de Lérida, en unas jornadas, decía pues una ponente, creo que era Ana de Miguel, muy conocida en el mundo así, yo creo que feminista, decía una cosa que yo creo que es verdad, que hoy día pues el sexo es como otro dios en definitiva, ¿no? Y parece que bueno, que todo vale, que todo es sexo, y creo que, bueno, hay que saber un poco también cómo vivir esa sexualidad de una manera también más responsable, mejor, más humana, más, en fin, todas estas cosas creo que hay que pensarlas un poco y hay que hablarlas, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos en un mundo también, ayer también decía otra ponente diferente, que no era un mundo hipersexualizado, sino un mundo erotizado, bueno, como queramos llamarlo, pero bueno, hay series, hay canciones, no tengo nada en contra, todo lo contrario de Rosalía, me encanta de cine y maravillosa, pero bueno, también hay veces que estos cantantes actuales o no tan actuales, porque también al final esto es una cosa que ha pasado siempre, ¿no? Pero bueno, que se cuelan a veces unos mensajes, unas imágenes, unas letras, unos videoclips que pueden ser también como muy, muy eróticos, ¿no? Y también esto es bueno saberlo, a lo que se enfrentan hoy día nuestros hijos, nuestras hijas. No hace falta a veces que vean una temporada entera de Élite o de Euforia. No hace falta que vean ni siquiera un solo capítulo. Basta con que tengan Instagram, TikTok y ahí pues ya aparecerán varios clips, varios vídeos muy breves, pero con ideas o con imágenes o con situaciones muchas veces muy sexuales, ¿no? Entonces, bueno, es interesante a veces también ver con ellos estas cosas, luego lo hablaremos, para comentar, para hablar. Lo que quería decir con esta diapositiva es que estamos en un mundo, pues eso, el que es con muchísima información, también sexual, y por eso creo que es muy bueno, muy necesario contrastar, hablar,
con nuestras hijas, con nuestros hijos de estos temas sin temor, sin miedo. ¿Por qué? Porque estas series, muchas veces estas canciones o estas conversaciones que pueden tener con sus amigos son muy abiertas, son muy directas, son muy, bueno, no hay filtros. Entonces, ¿por qué vamos a poner nosotros los filtros, ¿no? Si ya la sociedad no los pone, ¿no? Pues también que nosotros ahí seamos, yo creo que estemos atentos a saber bueno, pues todas estas imágenes y todos estos vídeos, todas estas letras, etcétera, pues también compartirlas, ¿no? A la vez ese mundo erotizado, sexualizado, creo que también se nota mucho bueno, pues en el aumento evidente de agresividad sexual, de violaciones de manadas, también entre menores, bueno, de un aumento efectivamente del consumo de pornografía brutal. Bueno, o sea, hay muchos datos para ver que estamos aumento de enfermedades de transmisión sexual. En fin, todo esto pues es lo que hay, y yo creo que más que llevarse las manos a la cabeza y decir, bueno, pues que cada uno haga lo que pueda y ya está, que aprendamos a decir, bueno, ¿qué puedo hacer yo como padre, como madre, bueno, o como educador o como tutor o como una escuela también, en un colegio? ¿Qué puedo hacer, no? Este es un tipo que canta reggaetón, lo canta muy bien y lo baila muy bien, y tiene canciones pues de todo, ¿no? Yo no quería en este caso hablar de las letras de las canciones, pero sí que es verdad que un amigo mío que vive en Puerto Rico, que es un poco la cuna del reggaetón, me decía, bueno, yo creo que influye más en los adolescentes, muchas veces en los niños, el estilo de vida que manifiestan estos cantantes, más que la letra, ¿no? Porque la letra, pues muy bien, puede ser más o menos soez, grosera, sexual, pero es más a veces el estilo, ¿no? Y es un estilo, como dice aquí esta canción, que le retrata a Bad Bunny, que no tengo nada contra él tampoco, ¿eh? Pero bueno, que es interesante ver cómo él mismo pues reconoce en esta canción y en alguna entrevista como que no confía ya pues en la posibilidad de incluso de amar, ¿no? Entonces dicen, yo no confío ni en mí mismo confío. Entonces yo creo que hay una cierta desesperanza en la juventud, en los adolescentes hoy día también, con este tema, ¿no? Con que puedan llegar a querer amar. Hay muchas heridas a veces profundas por ellos mismos o por el entorno familiar, por lo que sea. Entonces creo que hay que dar mucha esperanza de que se puede, bueno, de que se puede tener unas relaciones fantásticas, ¿no? De todo tipo, con gente muy, bueno, no solamente sexuales, sino también de amistad. Y creo que esto también hace falta un poco hoy día en la familia, como hacer ver que todo esto es posible, ¿no? De hecho, a mí una cosa que me gustó y que puse aquí en esta diapositiva que pueden ver, es esta idea, ¿no? Que podemos tener la sensación de que los menores solo les interesa el porno, el sexo y hombre, en parte puede ser, pues porque también a todos nos interesa y a todos nos gusta y a todos es atractivo, evidentemente, pero que también creo que hay que hablar también mucho más bueno, bueno, de estos temas, ¿no? Del amor, de la amistad, de saber cuando uno está enamorado, en fin, hay muchos mitos del amor romántico, pero también el amor también existe, evidentemente, ¿no? Y todo el mundo quiere amar y ser amado. En fin, yo creo que todas estas cosas, pues que nos las creamos y que en el fondo yo creo que cualquier niño, cualquier niña, cualquier adolescente al final necesita también escuchar estas cosas, ¿no? Por otro lado, me parece que es interesante hablar y explicar hoy día también mucho la diferencia entre felicidad y placer, ¿no? Que se confunden con frecuencia, felicidad y placer. El placer es magnífico, es necesario, y a la vez también creo que se puede quedar corto, ¿no? O sea, creo que si aquí preguntáramos a cualquier padre, a cualquier madre, si queremos que nuestro hijo sea feliz o que nuestro hijo viva el placer a todas horas o que viva en un mundo placentero, pues quizá diríamos sobre todo que queramos que sea feliz, ¿no? Que sea completamente feliz. Y a veces el placer ayuda, evidentemente, pero no siempre, ¿no? Y quizá con el sexo, con el porno, está más centrado siempre, ¿no? Tiene mucho más que ver el placer con la pornografía, y quizá la felicidad tiene más que ver con la sexualidad en general, ¿no? Y con un modo bueno de vivir la sexualidad, con un modo más sano, más pleno, ¿no? Entonces, bueno, pues saber un poco las diferencias, que hay muchas, y que a veces pues, se puede resumir en el placer. Al final es
puede estar un poco más centrado en uno mismo y la felicidad un poco más en compartir, ¿no? Y creo que esto es muy interesante también para que desde muy pequeños nuestros hijos, nuestras hijas estén abiertos a esa, bueno, a que no todo placer es siempre lo mejor, ¿no? Muchas veces sí, pero no siempre. Y tiene que ser al final más como un fin, más como una consecuencia de algo, no tanto como un fin directo, ¿no? Y en el porno ahora lo veremos, pero si se busca como un fin directo, pues nunca llega a satisfacer del todo, ¿no? Pasamos rápidamente a algunas cosas así básicas sobre la pornografía. Claro, es un mundo que se consume mucho. Aquí pongo una diapositiva muy reciente de un estudio que muestra, está ahí redondeado en amarillo, ¿verdad? Las páginas. No me gusta nombrar nunca páginas directamente portales de pornografía para no dar ideas, ya tienen suficiente visibilidad como para darles más visibilidad, pero es cierto que estas que veis aquí pues tienen millones de visitas al mes. Son números americanos, o sea, es nomenclatura norteamericana, por tanto, son billones que corresponden a 1.000 millones en Europa, ¿no? O en España. Pero bueno, no está mal que Xvideos, por ejemplo, que es una web de pornografía, es visitada al mes a 2,9 billones, es decir, 2.900 millones de visitas al mes. Esa es una página. Luego hay otra y otra y otra y así decenas y decenas, incluso decenas de miles, ¿no? Lo digo porque tienen, bueno, pues una visibilidad enorme y esto es bueno saberlo sin asustarse. La gran parte de las personas que ven este tipo de contenido no son menores, son adultos. Decía en la última estadística una de estas páginas que la media de edad de visionado de la pornografía eran 37 años, es decir, que es gente bastante adulta, ¿no? Lo que pasa que es verdad que con tantos millones de personas que ven estas páginas o estos contenidos, pues también hay muchos que son menores, ¿no? Mientras estáis bostezando ahora mismo, quizá por el cansancio del día, pues 1.447 personas en este segundo pues han entrado en una página, una de las páginas de Pornhub Network, que agrupa 2 o 3 páginas muy potentes de pornografía. Lo que, bueno, es un dato extraído del anterior estudio. Y bueno, pues como que nos da idea de la cantidad de personas, ¿no? que están entrando y que están viendo este tipo de imágenes. Cada vez hay más estudios, sí, en España. Aquí he puesto algunos y solamente quería citar un dato que aparece al final, que también es negativo, ¿no? Que muchos adolescentes entre 13 y 18 años, sobre todo lo que ven es pornografía hardcore, que sería una pornografía extrema, violenta, cruda, que tiene sus consecuencias, evidentemente, que no es una pornografía suave, vainilla, podríamos decir, de sexo normal, sino que hay todo tipo de posibilidades y de agresividades en la pornografía. Entonces, bueno, eso también es bueno saberlo, a veces solo por conocerlo y por también, yo creo que como sociedad merece la pena al final de esta presentación pondré una campaña que estamos lanzando, creo de pedir a las administraciones públicas pues que estemos un poco más, bueno, que actuemos de una manera un poco más urgente y contundente, pues porque creo que no es normal que los menores, sobre todo ya los adultos que hagan lo que quieran, pero los menores que vean ese tipo de contenido me parece una auténtica salvajada, ¿no? ¿Qué pasa hoy día? Que estamos ante una pornografía nueva, nueva, ya lleva unos años, pero con Internet, con la alta velocidad de Internet, con la gran calidad que ofrece Internet hoy día, con la amplísima distribución y uso de teléfonos móviles, a veces desde niños de 8 y 9 años en adelante. ¿Qué pasa? Que claro, que es un contenido que tiene 24 horas al día, 7 días a la semana, siempre en tu bolsillo, en tu mano. Cada vez también es una pornografía pues, también más interactiva, con algún tipo de
quizá esto ya es un poco más para gente más mayor, pero bueno, todo el fenómeno de OnlyFans, por ejemplo, esa plataforma que permite pues una interactividad mayor con la persona que esté ahí mostrando lo que esté mostrando, ¿no? Pero estamos hablando de una pornografía que no existía antes, que, bueno, que no tiene límite, ¿no? No tiene límite de consumo. ¿Qué pasa con otras sustancias? Que el límite de consumo del alcohol, pues al final, ¿qué es? Es el coma etílico. El límite de consumo de una droga, pues es una sobredosis, ¿no? El límite de consumo incluso para una ludopatía, para una persona que necesite jugar online y apostar, pues que es el dinero, ¿no? Si te falta dinero, pues también paras. ¿Cuál es el límite de consumo de contenidos sexuales? Pues ninguno. Vamos, que tengas batería en el móvil quizá, o que tengas datos, o que tengas wifi, ¿no? Pero hoy día todo el mundo tiene datos, wifi y batería, pues también es fácil tenerla, ¿no? Por tanto, claro, es algo. Yo suelo decir que la pornografía es un contenido muy rentable en el sentido de que nadie te da más por menos. Es decir, nadie te da más placer a veces en menos tiempo, ¿no? Sobre todo quizá más a los chicos que a las chicas. Yo creo que es pues porque visualmente también los varones, yo creo que tendemos a excitarnos mucho más rápido por vía audiovisual, ¿no? Y quizá las mujeres creo que en ese sentido, aunque hay de todo, esto es una generalización, ¿no? Pero no son no consumen, evidentemente, tampoco tantísimo porno como los hombres. Esto sí que es un dato que todas las encuestas y todos los estudios manifiestan. Y nosotros, por ejemplo, en Dale una vuelta, de las miles de personas que hemos atendido, yo diría que casi, no sé si cerca de un 90%, yo creo que son varones, ¿no? Bien. Es muy silenciosa, no da la cara. También esto es bueno saberlo, ¿no? Que no podemos sin pensar, sin alarmismos, pero es verdad que puede estar una persona viendo pornografía durante mucho tiempo, incluso años, y como que no deje, bueno, que no deja huella, no deja rastro. Entonces, puede parecer que no hay un problema, pero muchas veces ese problema, pues sí que hay, pero bueno, se manifiesta a lo mejor años más tarde, ¿no? Bueno, o a lo mejor no se manifiesta, o sea que tampoco yo. También con esto yo lo que quiero decir es que a ver, que es esto de la pornografía y de la adicción a la pornografía se está estudiando, no es una cosa bastante nueva en el sentido de adicción, no está reconocida como adicción, aunque es verdad que tiene muchos elementos adictivos y que la Organización Mundial de la Salud sí que ha reconocido que está dentro de un comportamiento sexual compulsivo, es decir, que sí que puede llegar a ser un uso, se puede dar un uso problemático evidente con el porno, ¿no? Porque bueno, por estas cosas que estamos viendo, ¿no? Que está muy accesible, que no deja huella, que es muy anónima y que da un placer inmenso en muy poco tiempo y por tanto pues tiene todos los mimbres para decir, bueno, esto es muy adictivo, ¿no? Se une también un poco la adicción al móvil, a las pantallas, a Internet. Ya nadie consume pornografía comprando una revista porno, pues porque no creo que ya ni existen, quizá, o ya es difícil encontrarlas, pero toda la pornografía que se consume, evidentemente, es vía Internet. Por tanto, también esa adicción que genera Internet, que genera las pantallas, que genera pues el uso del teléfono móvil, pues también como que afecta directamente también o se incluye en este uso abusivo también de pornografía, ¿no? Y luego, que creo que es una cosa que a veces no se habla mucho, pero creo que sí que tiene un efecto, ahora veremos, ¿no? También en la capacidad de relacionarte, en tus afectos, en tus sentimientos, ¿no? ¿Qué pasa? Que no se nota, que no deja una huella clara en el corazón de nadie, ¿no? Pero sí que va limando esa capacidad de, pues eso, al final de relacionarte y de querer a otra persona y de relacionarte en familia, etcétera, etcétera, ¿no? Pongo aquí 2 o 3 frases que nos llegan y que yo creo que son interesantes porque creo que delimitan bien y que son paradigmáticas de otras muchas que recibimos. Una es esta, ¿no? Cómo al final, para una persona, bueno, en este caso, un hombre adulto que me decía esto, ¿no? Que es como un parque de atracciones de fantasías, pasas a otro mundo. Entonces, bueno, pues esto es bueno saber que es eso, que lo que he dicho antes, como muy, muy, muy atractivo, ¿no? Sobre todo quizá, pues, no sé, pues para algún tipo de personas, pero en general para cualquier ser humano, pues el porno es, lógicamente, por ser algo sexual, tiene un componente
pues evidentemente de atracción muy grande, ¿no? O esta otra persona que decía, los nombres los he cambiado evidentemente, pero me interesa el ver que desde los 11 años, ¿no? He caído en este mundo de la pornografía desde los 11 años. No todo el mundo cae con los 11 años o con los 12, pero sí que hay muchos que reconocen y se acuerdan perfectamente cuando vieron pornografía por primera vez y que les dejó marcados, ¿no? A veces se dice que un consumo de pornografía a edades muy tempranas puede ser como una especie de violación psicológica, ¿no? Bueno, no a todo el mundo, evidentemente, le va a suponer un trauma ni va a ser algo, pero hay gente que sí, y también es bueno, precisamente por esto, pues saberlo, ¿no? Una característica importante es que a veces se ve este tipo de contenidos para salir de un estado de ansiedad, de irritabilidad, de enfado, o sea, para regular un poco bueno, pues tus emociones, ¿no? En definitiva, ¿no? Y es una vía de escape más, pero que es una vía de escape que tienes muy a mano. Y hay otras vías de escape que a lo mejor cuestan dinero, que hay que salir a la calle para escaparse. En este caso, no es que te escapes, es que te encierras incluso. O sea, es una vía de escape encerrándote, o sea, que es facilísimo, ¿no? Es un poco una contradicción, pero claro, es la mejor vía de escape. ¿Cuál es? La que no tienes ni que encontrarla, ¿no? O sea, que la tienes siempre a tu disposición. O esta última, ya no pongo más frases, pero también me gustaba, porque relata una cosa que también es muy importante saber, y es que el contenido de pornografía es tan variado que es lo que precisamente nos gusta más. Es decir, que haya novedad. O sea, la novedad es una característica fundamental para entender por qué engancha tanto y por qué puede ser adictiva la pornografía. Y es que hay tantísimas posibilidades que al final lo que te gusta no es tanto ver un desnudo o una relación sexual en vídeo o de cualquier tipo, sino lo que te gusta es buscar cosas diferentes, ¿no? Y por eso también puede llegar a ser tan violenta, porque nuestro cerebro funciona así. Buscamos cada vez cosas que mm, no que nos atraigan más, sino que sean como más extremas. Porque lo anterior, lo de ayer ya no me gusta, lo de mañana se me quedará corto para el día siguiente. Entonces siempre estamos como con esa necesidad de encontrar. A veces esa búsqueda da más satisfacción que el propio contenido, digamos. Bueno, aquí simplemente yo lo que quería decir con esta diapositiva es que está muy estudiado cada vez más, aunque hay que estudiar mucho más, las adicciones comportamentales o conductuales, pero tienen que ver, cada vez se parecen más, hay más similitudes, según estudios, con las adicciones de toda la vida, las adicciones con sustancia. Y aquí juega un papel muy importante lo que se llama la neurona, la dopamina o neurona del placer, aunque más que del placer sería de la anticipación del placer, por lo que he dicho antes, ¿no? O sea, lo importante de la dopamina y la pornografía es que al final lo que se busca o lo que realmente te excita es más el buscar que el encontrar. Y siempre entonces estamos como necesitando más y más. Esto es lo que se suele llamar la tolerancia en cualquier adicción, ¿no? Pero en el caso del porno, así como en el caso del alcohol o la droga, lo que necesitas es más cantidad o con más frecuencia. En la pornografía, aparte de más cantidad o más frecuencia, lo que también estimula mucho es más variedad. Y entonces ahí yo creo que es donde está sobre todo el peligro, ¿no? Porque puedes llegar a ver cosas que realmente no te representan o cosas o situaciones o vídeos realmente denigrantes, violentos, incluso ilegales, ¿no? Esto ya lo hemos comentado, lo de la novedad que siempre gana en este campo. Y luego también saber, ya casi para cerrar un poco este capítulo, que hay unos estímulos que se llaman los estímulos supernormales, que, pues esto, ¿no? Que perciben al final como más valioso el objeto. ¿Por qué? Pues porque es una versión exagerada de la realidad. Es como esas hamburguesas, ¿no? Que uno, pues si la ve en un escaparate, dice, qué maravillosa, voy y entro y me compro una, y luego cuando te la dan, pues la realidad es un poco diferente. No es que sea mala la realidad, pero es diferente simplemente, ¿no? Visualmente es sobre todo menos atractiva que la que hemos visto en el escaparate, en el cartel, ¿no? Pues esto en la pornografía se utiliza mucho. Incluso en la pornografía, digamos, más casera, más amateur, más, bueno, pues también siempre vas a intentar como mostrar lo mejor que quieras para que se te vea mejor, en definitiva, ¿no? Y para que cause más
placer y para que te sigan viendo más veces, ¿no? Por tanto, esto hay que tenerlo en cuenta y hay que saber explicar que una cosa es la realidad y otra cosa es la ficción. Y la pornografía normalmente es ficción, aunque también tiene su parte de realidad en cuanto a la violencia contra la mujer, que esto es un tema también muy importante que hay que tocar, ¿no? Bueno, lo que vemos influye en cómo pensamos, lo que pensamos en cómo sentimos. Esto también es bueno recordarlo, creo que a nuestros hijos, a nuestras hijas, en los colegios, en los institutos, hablar mucho también de una cierta, yo suelo decir, una cierta dieta visual, ¿no? Igual que uno tiene una dieta saludable para la comida y es tan importante, cada vez la cuidamos más en casa, ¿verdad? Y las grasas y los azúcares, etcétera. Pues creo que también hay que tener hoy día como una especial atención a todo lo que consumimos visualmente. Y cada uno tiene que ser responsable y tiene que ver, pero no da igual, ¿no? No da igual. Y un ejemplo de estos es pues, la pornografía, por ejemplo, o la violencia que uno pueda consumir visualmente. Pues bueno, todos estos contenidos hay que formar, hay que educar, hay que explicar también que lo que pasa en la pantalla no se queda solo en la pantalla, que tiene un efecto en tu propia vida, ¿no? En tu manera de relacionarte en el futuro, etcétera. También es bueno poner a veces algún ejemplo. Esto si lo pones a un chico, una chica, adolescente, pues rápidamente dicen quién es. Si yo ahora preguntara quién es esta chica, seguramente entre el público pues habrá que está escuchando lo saben. Yo no tenía ni idea porque tampoco la escucho, pero es una cantante muy famosa que se llama Billie Eilish y la hicieron una entrevista hace ya un tiempo y habló mucho del consumo de pornografía que le había afectado, ¿no? Entonces también yo creo que estas cosas a veces es muy bueno utilizarlas con los adolescentes, no para ponerles una situación extrema. A lo mejor el de esta chica, el de esta cantante, pues le afectó mucho, ¿no? Pero sí para hacerles pensar, ¿no? Y para que vean que también es bueno hablar de estas cosas cuando se necesita, ¿no? Por supuesto, estamos ante uno de los temas también más graves y más duros y que también es muy necesario hablar y hablar y hablar, ¿no? Que es, bueno, pues al final la mujer, ¿no? Que es la que más, la gran derrotada en todo esto, ¿no? Porque hay mucha agresividad, porque lo que más se ve muchas veces es un contenido violento. Hay muchos tipos de violencia, verbal, física, psicológica en la pornografía y esto es bueno saberlo y es bueno, pues eso, ¿no? Comentarlo también de una forma o de otra, porque, bueno, yo suelo decir que la pornografía en general yo creo que cosifica siempre, ¿no? Y creo que no ayuda en general a nadie, ¿no? El consumo de pornografía de un tipo o de otro. Pero bueno, lo que está claro es que quizá la peor de todas encima ya es esta, ¿no? Que es cuando hay tanta agresividad, pues de un modo directísimo, ¿no? Que yo creo que debería estar no ya prohibida para los menores, sino para los adultos y para los extraterrestres, en fin, o sea, Ayer decía esto también en el sitio donde me invitaron, porque era una universidad y por eso he rescatado esta diapositiva, que si hubiera que elegir el mejor máster en desigualdad, creo que la pornografía se lo llevaba de calle, ¿no? Además sería un máster gratuito, sería un máster online, sería un máster para hacer en cualquier momento del día y bueno, yo creo que también hay que hablar mucho de la desigualdad que está siempre, yo creo que siempre en cualquier contenido de pornografía, ¿no? O sea, yo creo que no existe una pornografía igualitaria. No puede existir. Creo que nunca ha existido y me parece que por mucho que se intente al final, pues yo creo que va a tender siempre muchas veces esa relación de poder o a esa relación también de desigualdad, o también de diferencia, ¿no? que hay en la sexualidad del hombre y de la mujer, ¿no? Porque sentimos diferente, porque el placer es diferente, porque el deseo es diferente y creo que en ese sentido también es muy fácil caer en una desigualdad al mostrar relaciones sexuales visualmente o audiovisualmente, ¿no? También es necesario saber consecuencias, hay muchas, de mucho tipo, daría para una sesión entera. Hay muchas consecuencias negativas, quizá las positivas, la única positiva que veo yo de la pornografía en general, pues al final es el placer que te da, que es verdad que es muy potente y que te puede servir pues también, pues para explorar, para conocer, etcétera, pero creo que son cosas muy a corto plazo. Me parece que el gran problema de pornografía es más bien a largo plazo. A veces es muy oculto, no tarda tiempo en manifestarse, pero creo que
hace falta, ¿no? Hablar de este tema con tu hijo, con tu hija. Oye, para ti, ¿cuáles son los efectos? ¿Cuáles podrían ser? Venga, vamos a pensarlos. ¿Cuál es el más importante para ti? Bueno, cuantos más efectos o consecuencias seamos capaces de valorar y de hablar con nuestros hijos, con nuestras hijas, pues también será mucho más fácil que cuando llegue el momento de consumir pornografía sepan decir, bueno, yo esto no me conviene, no quiero. No quiero, no porque sea algo malo, sino porque yo sé que para mí no me viene bien, porque no me gusta, porque sé las razones, ¿no? No porque me hayan dicho que es negativa la pornografía, no porque me han dicho que es algo, pues eso, ¿no? Simplemente algo malo, ¿no? ¿Qué efectos tiene? ¿Qué efectos puede tener en tu vida? Y que sean ellos y ellas quienes decidan, ¿no? Entonces, a mí me parece que el más importante al final es todo lo que tiene que ver con la empatía, con la relación, con la afectividad que rompe, ¿no? Que rompe pues el consumo de este tipo de materiales, ¿no? Señales de alerta, pues hay unas cuantas que aquí pues solemos contar estas, ¿no? A la vez, yo quiero tranquilizar y quizá defraudar también al auditorio porque no hay unas señales de alerta claras, ¿no? Es decir, que cada uno es distinto, cada familia es diferente, cada niño, cada niña pues tiene una, bueno, pues eso, ¿no? No actuamos igual y no es fácil saber cuáles son unas señales así como muy claras para saber si mi hijo o mi hija puede estar en peligro, puede estar consumiendo pornografía. Quizá, al final, lo que yo siempre digo es, pregúntale si tienes confianza, que es lo que vamos a ver ahora, pregúntale, que es lo mejor que puedes hacer, preguntar de un modo o de otro, ¿no? Pero bueno, a la vez, pues también aquí aparecen varias ideas, ¿no? Si el lenguaje que utilizan es cada vez más sexualizado o notamos que empiezan a hablar de un modo más, pues, más sexual que antes, con una terminología diferente, con unas palabras que nos sorprenden, bueno, pues estar atento, ¿no? La alteración de los ritmos del sueño, la dependencia de la tecnología es un factor importante, no solo para el tema de la pornografía, sino en general, pero a veces es verdad que si vemos que mi hijo, que mi hija pasa cada vez más tiempo solo en la habitación, encerrado o en el baño durante mucho tiempo con el móvil, pues yo suelo decir, hombre, no suelen estar, seguramente no estén viendo películas de Disney, ¿no? A lo mejor tampoco están haciendo nada, tampoco están viendo porno, pero bueno, que nos sorprenda un poco a veces esos ratos muy largos a solas con dispositivos, ¿no? Yo creo que todo eso hay que saberlo y evitar espacios y lugares ciegos, se suele decir. Perdón, espacios y lugares, no, espacios y momentos, ¿no? Horas del día malas, en vacaciones, qué hace mi hijo, mi hija, en dónde está, si tenemos una buhardilla, un garaje con wifi alejado pues hombre, pues es un sitio bastante bueno para bajar ahí con tu tablet, con tu móvil y ver lo que te dé la gana sin que nadie te interrumpa, ¿no? Pero bueno, o sea, conocer un poco esos lugares o esos momentos en los que pueden ser un poco más, bueno, que hay que tener un poco más de cuidado simplemente. Pues si vemos algunas conductas sexuales explícitas, pues más inapropiadas, palabras denigrantes hacia la mujer, en fin. Repito, no hay unas señales claras, creo que es un conjunto de señales y creo que a veces lo mejor es tener esa confianza que ahora hablaremos bueno, para conversar y para, de alguna manera, que salgan estos temas, ¿no? ¿Qué ocurre con los menores, que son los más vulnerables? Yo creo que en este tema también me parece muy importante que sepamos unas cosas que voy a decir de manera rápida, que tengo aquí incluso apuntadas para que no se me olviden, pero que, claro, ¿por qué puede afectar más a los menores todos estos contenidos? Uno, pues porque son más propensos a sentir como reales los actos que ven. O sea, esto está estudiado y es así, ¿no? Los adultos también podemos sentir como reales algunos actos que vemos. De hecho, uno ve una película de miedo y por muy adulto que sea y se agarra a quien tiene al lado, a su mujer o a su hijo o a la almohada o al cojín, ¿no? Pues porque lo ves como algo real, ¿no? Pues con la pornografía y con los menores creo que es todavía mucho más potente esa sensación de ver algo como más como real, ¿no? A sentirlo como real, aunque no lo sea, ¿no? Luego, otro aspecto importante en los menores es que su cabecita, que su cerebro, especialmente su corteza prefrontal, que es esa parte delantera del cerebro, mm,
que suelen explicar los neurólogos o los psicólogos, que es como, de alguna forma, ese director de orquesta que está ahí dentro de nosotros y que nos dirige un poco toda la parte cognitiva, la que nos ayuda a a reflexionar, a tomar decisiones, etcétera. Está en pleno desarrollo, o sea, no está acabada, digamos, y por eso es más moldeable, más maleable, más vulnerable, y que a veces tarda pues hasta los 20, 22 años como en terminar de formarse, ¿no? En algunos quizá tarda hasta los 40 o 50 años, pero no, en general tarda un poco más, ¿no? Es lo último que se termina de formar en el cerebro. Y por eso también es importante cuidar esos contenidos que puedan consumir, ¿no? Otra idea también en cuanto a los menores, que su cerebro es más sensible a la recompensa y por tanto también como son más vulnerables en ese sentido a la adicción, ¿no? Y que el umbral de gratificación, o sea, de esas ganas de colmarse con algo gratificante es más alto que en un adulto y por eso necesitan como más estímulos y a la vez son más impulsivos. Por otra parte, tienen más ganas son más curiosos. El afán de novedad es brutal, ¿no? Normalmente en un adolescente. O sea, todos son motivos importantes que es bueno saber para ver bueno, que estamos construyendo realmente pues su futuro, ¿no? Aunque sea un futuro que nunca va a estar determinado y que siempre van a ser libres para hacer lo que quieran, evidentemente, pero lo que pasa en la adolescencia, pues ahí queda y tiene su repercusión. De hecho, se suele decir que los recuerdos y los hábitos más potentes y duraderos se crean precisamente durante esa época, ¿no? Durante la época en la que son todavía, pues eso, menores o adolescentes, ¿no? En cuanto a, ya vamos a ir un poquito hacia esta parte más de consejos. Yo simplemente lo que quería decir, por un lado, es que cualquier hijo, cualquier hija, pues necesita una atención particular. No hay recetas, no hay café para todos, ni para todas. Hay que enseñar a pensar cada vez más, desde más pequeñitos, que sean más autónomos, que tengan pensamiento crítico. En ese sentido, pues hay que escucharles, que la escucha sea cada vez mejor. Hay muchos tipos de escucha. No podemos escucharles si estamos mirando el móvil. Aparte de que no les vamos a escuchar bien, no les vamos a dar ningún buen ejemplo y por tanto creo que esto es importante, que la escucha sea realmente interesada, ¿no? O sea, que nos interesemos realmente por nuestros hijos, por nuestras hijas. Y no es fácil porque la vida va cada vez más agitada, porque no tenemos tiempo, porque tenemos otros problemas, etcétera, etcétera. Entonces, cualquier tiempo que se suele decir de calidad, cualquier tiempo con nuestros hijos, con nuestras hijas, tiene que ser de calidad. Y eso cuesta un poco, o a veces mucho. Y creo que eso también genera mucha confianza, que es lo que quería decir, y centrarme un poquito en esto, ¿no? Cuanta más confianza tengamos con nuestros hijos, con nuestras hijas, más fácil va a ser todo. Menos conversaciones incluso vamos a tener que tener, porque van a acudir a nosotros. La mejor prevención es que se sientan queridos, que se sientan, que haya confianza, ¿no? La mejor educación afectivo-sexual, yo suelo decir que es eso, que un hijo se sienta querido por su padre, por su madre, por su progenitor, por su tutor, bueno, por ese adulto de confianza, que se sienta realmente querido. Creo que esa es la mejor educación afectivo-sexual, mucho más que 1000 charlas como esta que os estoy metiendo o como cualquiera que puedan tener en casa o en el colegio. Entonces, claro, me gusta hablar a mí de aceleradores de confianza, o sea, momentos o situaciones en las que podemos como aumentar esa confianza para hablar luego de estos temas, ¿no? O para que puedan salir estos temas un poco más vergonzosos, un poco más íntimos, ¿no? Hay gente que dice, bueno, pues las cenas en mi casa son más largas o son largas para precisamente tener un momento un poco más de tranquilidad, donde pueda haber conversaciones, donde podamos hablar en familia de temas. La salida del colegio, el que pueda, esto a veces no se puede, pero quien pueda recoger a su hijo o a su hija a la salida del colegio, es muy importante esos minutos posteriores, suelen decir los expertos, porque podemos ver qué cara tienen, qué les ha pasado, qué les podemos preguntar, cuál es su estado de ánimo, qué les ha contrariado, por qué están tristes, por qué están contentos, y se puede generar ahí mucha confianza, ¿no? ¿Cómo manifiestas tus dudas, tus alegrías, tus miedos a tus hijos en la familia? También eso une mucho y da mucha confianza que mi madre o que mi padre o que mi abuelo sean personas que manifiesten también su vida, ¿no? No solamente que me pregunten cómo estoy, sino que también ellos y ellas a veces pues digan cómo están, qué les pasa. Bueno, creo que eso es muy interesante, ¿no?
Una cosa habitual que se suele decir y que, bueno, puede tener más detractores, más gente que le guste o que no le guste esta idea, pero bueno, yo la suelto y que cada uno la acepte o la rechace. Pero a veces también el coche, el traslado, el transporte, cuando uno va en coche, si va solo, sola con su hijo, con su hija, pues puede ser un buen momento para hablar de cosas un poco más íntimas. Bueno, no da para a lo mejor una gran conversación, pero sí para sacar algún tema. ¿Por qué? Pues porque no hay contacto visual y eso a veces ayuda para este tipo de conversaciones, porque los dos vais mirando hacia adelante, ¿verdad? Y mejor hacia adelante que hacia atrás, o hacia los lados. Y luego porque no se puede escapar, ¿no? Nuestro hijo, nuestra hija, entonces puede dar lugar a veces a pequeñas, siempre pequeñas o grandes conversaciones o largas, pero sobre temas y también a veces es bueno aprovechar, ¿no? En fin, dar paseos a veces pequeños, pero un paseo a solas con un hijo, con una hija, pues ¿hace cuánto que no lo damos? ¿Hace cuánto que no estamos a solas con un hijo, con una hija durante un rato, a lo mejor hablando o contándoles algo, o paseando, saliendo a hacer una compra o lo que sea y aprovechamos pues, para ir andando y hablar un poco? Hay gente que suele decir también otra cosa pequeña, pero bueno, que son ideas así sueltas que se me ocurren, ¿no? Que es pues una buena cosa y una buena cosa que te haya sucedido al día y otra mala antes de acostarte. Pues hay madres o padres que hacen eso, ¿no? Con tu hijo, con tu hija, hombre, no con un adolescente, pero con un niño, con una niña pues más pequeña, pues se puede hacer y eso también une mucho y eso también genera mucha confianza para que luego, cuando vean a lo mejor algo que les estremece, que les produce un shock fuerte, puedan ir a papá, a mamá o a quien sea para transmitir esa sensación, para que nos ayuden, para que comentemos, para que nos saquen de dudas, etcétera, ¿no? Luego el ejemplo, ¿no? Yo creo que el ejemplo, evidentemente, bueno, es un factor básico que tenemos que fomentar y que ver si lo vivimos también en familia, ¿no? Voy a poner aquí para parar un poquito. Nada, es un vídeo de 10 segundos que seguramente lo hayáis visto, pero a mí me hace gracia. Pero que muestra ese ejemplo que damos siempre como padres, como madres o como adultos en general, ¿no? Ronaldo, Slinger, Ronaldo. Bueno, o este otro, por ejemplo, que también es a mí me hace gracia, pero bueno, que son ejemplos de cosas que pueden suceder a veces por nuestro mal ejemplo, ¿no? Por nuestro uso desmedido a lo mejor también, pues eso, del móvil y entonces, pues es bueno saberlo, ¿no? Y también nosotros empezar por educarles en esos valores, ¿no? En general, tener un clima bueno, también de todo el mundo emocional, ¿no? No me voy a detener porque no hay tiempo, pero bueno, ¿cómo gestionamos, cómo ayudamos, cómo enseñamos el autocontrol, por ejemplo? Me parece muy importante hoy día enseñar el autocontrol. Cómo compartimos las emociones, etcétera, ¿no? El vocabulario emocional. No basta con decir si estoy bien o estoy mal. A ver, hay muchas otras palabras, aparte de bien, mal, que pueden mostrar nuestro estado de ánimo. Pues vamos a enseñarles, vamos a comentarlo, vamos a hacer un juego, yo qué sé. Pero todo esto es muy importante porque, como he dicho antes, mucho consumo de pornografía también se genera como, mm, como un modo de eso, ¿no? De tranquilizarnos, de evadirnos, de tranquilizarnos, de calmarnos, etcétera, ¿no? De gestionar esas emociones de un modo inadecuado, disfuncional, digamos, o desadaptativo, el lenguaje así un poco psicológico, ¿no? Hacerles ver que tenemos como dos cerebros. Esto es una forma muy sencillita quizá para los más pequeños, pero bueno, hacerles ver que tenemos un cerebro de sentir, otro de pensar, que tienen que estar unidos, que hay que escuchar a los dos, que no solamente las cosas que nos gustan son las buenas, también hay otras cosas que a lo mejor no nos gustan, pero nos vienen bien hacerlas, pues porque nos ayudan para otras cosas. Bueno, pues todas estas ideas también es muy interesante como hablarlas, ¿no? Y luego ideas prácticas de educación así afectivo-sexual, de hablar de sexo, de sexualidad, de aprovechar tantísimas cosas que hoy día yo creo que también están muy a mano, ¿no? En general, pues eso, ¿no? A nuestra disposición, ¿no? Libros en casa, anuncios que vemos, películas, series, canciones, noticias. Anda que no hay noticias, pues sobre abusos, sobre, yo qué sé, ¿no? Sobre tantos temas
a veces pues muy relacionados también con pornografía, ¿no? No hay día, creo yo, que no haya una noticia sobre detienen una persona en Alicante, digo Alicante como si digo Salamanca, con miles de terabytes de pornografía infantil. Bueno, no sé, hay como muchas noticias, ¿no? Y muchas posibilidades de hablar, de preguntar, oye, ¿eso sabes lo que significa? ¿Esto qué te parece? ¿No? Bueno, fiestas, cursos de sexualidad, pues a lo mejor se puede organizar un curso de sexualidad con más amigos, con hijos de amigos vuestros, de amigas vuestras. Bueno, no sé, hay muchas maneras, ¿no? De afrontar también en el día a día, no con grandes conversaciones, que a lo mejor, el otro día me decía también una madre, me decía, mira, si es que hablar de esto así, sin a palo seco, pues es muy complicado, ¿no? Hay que aprovechar, pues viendo con ellos una serie, una película, un no sé qué, bueno, que sale como más natural, ¿no? No ponerte a hablar de estos temas. A la vez, saber cómo romper el hielo. Hay muchas maneras. Cada una tendrá la suya, pero a veces también es bueno, no digo ensayar, pero sí pensar, bueno, pues voy a hablarle, le voy a contar una historia personal, le voy a decir lo que me pasó a mí cuando tenía su edad. Voy a contarle algo que me ocurría, pues muy bien, ¿no? O esto que hemos dicho, ¿no? Pues un ejemplo que aparece ahí, ¿no? Esta semana he leído un reportaje sobre adicciones de la conducta y me ha parecido fascinante ver cómo afecta tal. Déjame que te cuente algunos datos. Bueno, y así se puede originar una conversación o de tantas maneras, ¿no? Lo importante es a veces pensar un poco si no lo hemos hecho o cómo podemos hacer para que tenga un poco de atractivo también, ¿no? Y no decir, oye, Jennifer o Paco, ven para acá, vamos a hablar un poco de un tema muy importante en tu vida, ¿no? Pues porque puede poner cara de bueno, esto qué es, ¿no? Un interrogatorio, ¿no? Lo que nunca hay que hacer, creo que es ignorar, distraer, no responder, derivar la pregunta a otro progenitor, ¿no? A lo mejor decir, no, esto que te lo explique tu madre, ¿no? Que tu madre sabe más de esto. Está leyendo, además, le he visto que tiene un libro sobre estos temas y precisamente, pues te puede responder muy bien, ¿no? Pues si te ha preguntado a ti, pues pregúntame. Tú te comes el marrón, digamos, y respondes lo que puedas, ¿no? Pero no derivar, no posponer, no mentir nunca, no convertir la conversación a veces en un monólogo, no, pues ya que lo tengo, ya que me pregunta, se va a enterar, ¿no? Bueno, déjale respirar, respira tú un poco y aprovecha más bien para enterarte qué sabe, para preguntarle cuál es su opinión, etc. Claro, ¿qué pasa? Que si nos enteramos o si sabemos o si nos cuenta nuestro hijo, nuestra hija que ha visto pornografía o que nos lo han dicho, pues yo qué sé, otro hijo, en fin, o nos enteramos, ¿no? Por nuestros medios, por lo que sea, lo hemos pillado, yo qué sé. El caso es que yo aquí divido, ya estoy acabando, ¿eh? Creo que en 5 o 10 minutos he acabado para que nadie desespere. Antes, ¿qué se puede hacer? Yo creo que antes de la conversación, esto, ¿no? Estas ideas, no enfadarse nunca, no ponerse en lo peor. No va a ser un adicto tu hijo, no te preocupes. No pienses que va a serlo, ¿no? Al contrario, míralo como una buena conversación para hablar, por fin, a lo mejor, de un tema que no habías hablado nunca, ¿no? Que es de esto. Y tómalo como una grandísima oportunidad, una oportunidad de oro. Busca razones que pueda entender, no expliques algo, pues no sé, en un lenguaje incomprensible para él, elige un buen momento, un buen lugar, no hables, a lo mejor si tu hijo, imagínate que es muy aficionado al fútbol, sigue al Real Madrid, hay partido de Champions dentro de 10 minutos, pues no va a ser el mejor momento porque va a estar pensando en los goles de Vinicius o de quien sea, ¿no? Entonces, también elegir bien el momento, el lugar, si va a ser mamá, papá, si va a ser, bueno, pues eso, ¿no? Otro adulto o el tutor que tiene este niño, esta niña. Bueno, no sé, pensar un poco quién puede hacerlo mejor. Normalmente solemos aconsejar que las niñas quizá hablen mejor con la mamá, pero bueno, no tiene por qué, o sea, cualquier cosa es buena, ¿no? Y eso pues también a lo mejor hay que hablarlo antes en la familia. El durante, pues cada gesto importa, ¿no? Yo creo que esto es muy importante, el tono es muy importante en la conversación, en este tipo de conversación, siempre es importante en cualquier conversación el tono que uno utiliza, el estilo, ¿no? Pero en este tema creo que es básico, casi más importante que el contenido, es cómo te muestras, ¿no? Esa empatía, ese ponerte en su piel, bueno, no juzgar,
no tener cara de enfado, no tener sensación de que, bueno, que es la conversación más triste que vas a tener en toda tu vida, ¿no? Y entonces tu hijo pues dice, bueno, pues ya no habrá una y no más, ¿no? Dejarle hablar, preguntar qué sabe, que haya preguntas abiertas, no encerrarle, no presionarle, no interrogarle. ¿Tú qué crees? ¿No? El ¿y tú qué crees? Es siempre muy relajante, ¿no? Pues porque deja espacio. Contar a veces, antes de pedir explicaciones o de pedir algo, que te cuéntale tú algo también para abrir más la puerta, para que esa experiencia tuya, pues que a lo mejor te cuesta incluso contarlo, pues también sea un motivo para que tu hijo o tu hija tengan también más fácil contar lo que les pasa a ellos, ¿no? Y luego creo que también es muy interesante el comprobar qué tal ha ido esa conversación o ese momento a lo mejor un poco más difícil en el que hemos tenido que hablar, que preguntar sobre estos temas. Si muchas veces si no te tira un zapato a la cabeza, tu hijo o tu hija adolescente o preadolescente, pues ya es un signo muy bueno de que le ha gustado la conversación y de que pueda haber más conversaciones sobre ese tema, ¿no? Pero bueno, preguntar, ¿te pareció bien lo que hablamos? Eso, ¿no? ¿Te gustó más o menos? Bueno, tal, pues eso significa que le gustó mucho. Nunca te van a decir que les encantó. O sea, que tenían unas ganas inmensas en tener esta conversación contigo. No. Bastante han hecho con aguantar, ¿no? Y con que te digan que, buah, estuvo más o menos bien, ¿no? Pues eso significa que les gustó mucho, ¿no? Pensar qué medidas de apoyo, dejar siempre una puerta abierta para conversaciones futuras y saber que es una carrera de fondo. Yo creo que la educación afectiva, sentimental, sexual, dura muchos años, dura toda la vida, en definitiva, ¿no? No hay que reducirla a una época, bueno, pues de adolescencia, de infancia. Puede haber, yo creo que lo importante por eso es que si hay mucha confianza, pues eso puede ser muy beneficioso para toda la vida, ¿no? Para conversaciones realmente que merezcan la pena entre un padre y un hijo, entre un padre y una hija, entre una madre, con sus hijos, en fin. Bien, y luego también, pues aquí pongo algunas ideas que solemos transmitir nosotros desde la asociación, a veces, pues gente que nos escribe o gente que tal, para salir de la pornografía. Esto quizá es un poco más para adultos, pero también sirve para los menores o para los adolescentes. Saber qué situaciones, qué objetos, qué detonantes son los que te llevan a consumir, a ver pornografía con cierta frecuencia. En fin, es muy importante también todo lo que tiene que ver con el dedicar tiempo a temas que se han salido un poco de casa a veces, ¿no? Relaciones sociales, amigos, amigas, llamadas de teléfono, bueno, aficiones, naturaleza, el campo, el deporte. Todo esto es muy útil, muy bueno, que ayuda mucho, ¿no? Mucho más de lo que puede parecer. Y estamos en una sociedad en la que, claro, el móvil lo llena todo, los videojuegos lo llenan casi todo, sobre todo a unas ciertas edades, y claro, no está mal, no, pero también hay que intentar que no se quede todo ahí. Bueno, pues ese consumo como muy fácil, un entretenimiento demasiado fácil que puede llevar pues unas actitudes luego de no buscar otro tipo de alternativas, ¿no? Organizar bien los días. Solemos aconsejar también a veces el usar el móvil o ordenador en lugares un poco abiertos de la casa, del hogar, ¿no? No todo en la habitación, que no esté, bueno, si se puede evitar, pues mejor, ¿no? Son pequeños trucos que pueden ayudar para que uno no se encierre más en este tipo de contenidos, ¿no? Retrasar 5 minutos, esto sirve para muchas cosas, pero retrasar unos minutos cualquier deseo, cualquier placer puede ser muy útil, ¿no? Porque también nos puede servir para que cuando nos lleguen ocasiones de buscar porno, pues porque estamos eso cansados y pensamos que necesitamos ver un poco de porno, pues seamos capaces de decir, bueno, pues no, ahora no, voy a esperar un poco. Y a lo mejor se te pasa de hecho se suele pasar el interés por el placer inmediato. A veces esas sensaciones, esas ansias pasan en pocos minutos. Basta 10, 15 minutos para que uno diga, pues mira, ahora no me apetece tanto como hace 10 minutos, ¿no? Saber retrasar a veces este tipo de cosas es muy útil, yo creo que para muchas cosas en la vida, ¿no? Tener vías de escape, por si el problema se agudiza o si vemos que necesitamos ese consumo así ansioso de pornografía. Y bueno, yo suelo también a decir a veces esta imagen del famoso Triángulo de las Bermudas, que no sé si es una cosa un poco inventada o real, pero bueno, desde luego está en la literatura y en el imaginario, ¿no? Ese Triángulo de las Bermudas que todo lo absorbe en momentos, en situaciones especiales. Y yo suelo hablar de que la soledad, la curiosidad y el aburrimiento, que son cosas buenas, que no son negativas, pero si se dan en un alto grado,
y se suelen dar juntas además, pues es verdad que es una puerta abierta a veces para el consumo de pornografía, ¿no? Porque todos tenemos experiencia de que si uno no sabe qué hacer, si uno tiene a mano pues internet, si uno está aburridísimo, pues es fácil que uno termine viendo cualquier cosa y vaya viendo cada vez cosas más diferentes, ¿no? Entonces, bueno, también esto es bueno saberlo y hablarlo, ¿no? Y luego acabo, ya estoy sí que acabando en nada, que es la importancia del ver, ¿no? Antes quizás se daba más importancia a escuchar, a leer. Hoy día todo entra por la vista, por los ojos, como hemos dicho antes. Entonces, bueno, hay que saber también esto a la hora de educar también, ¿no? Con más cosas audiovisuales, pero también enseñar a, a mirar mejor, a ver lo que realmente es útil, lo que nos sirve, lo que nos distinguir cosas que nos pueden favorecer y cosas que nos pueden perjudicar, etcétera, ¿no? Todo el tema visual, creo que la alfabetización visual o la cultura visual creo que cada vez es más importante como trabajarla, ¿no? Y incluso saber pues, que hay diferentes tipos de planos, diferentes tipos de filtros, diferentes tipos de encuadres, o sea, que todo eso está muy estudiado para que bueno, de alguna manera para engañarnos también, ¿no? Y para que compremos y para que, etcétera, etcétera. Y creo que al final también el tema de Internet, yo creo que la pregunta clave al final es esta, ¿no? No tanto el uso, cuánto lo usamos, cuánto lo usan nuestros hijos, sino para qué. ¿Para qué usamos Internet? ¿Para qué usas el móvil? ¿Para qué usas las redes sociales? ¿Te ayuda o te esclaviza? ¿Te sirve o simplemente es un entretenimiento vacío que va llenando horas y horas y horas y no te aporta nada? Bueno, pues también yo creo que estas cosas, hablarlas, preguntarlas, saber que el mundo online tiene un reflejo en el mundo offline, cambia nuestro comportamiento, cada vez nos desinhibimos más. Si uno tiene delante una pantalla y no una persona en carne y hueso, es más fácil que escriba cosas o que diga cosas que no haría delante de esa persona, ¿no? Ese es un efecto que está estudiado, el efecto de desinhibición online. La falta de autoridad, la distancia, la soledad delante de una pantalla te lleva a cosas que luego a lo mejor te puedes arrepentir. Y eso creo que todos nos hemos arrepentido o hemos tenido esa sensación de que podíamos arrepentirnos si hacíamos algo en ese momento, ¿no? Y también lleva a intensificar cada vez más, a normalizar cada vez más todo tipo de actuaciones y a socializar con personas con chicos, con chicas que piensan igual que nosotros. Y hoy día, ¿quién no encuentra gente que le siga la corriente de alguna manera desde cualquier sitio del mundo, ¿no? A través de Internet? Entonces, en ese sentido también es bueno que claro, que hoy día uno puede tener amigos, entre comillas, o personas que piensan igual, aunque sea de un tema realmente pequeño, insignificante. Entonces, claro, todo esto hay que saber cómo afecta ese mundo online en la manera de relacionarnos, ¿no? Del móvil también esto daría para una sesión entera, pero simplemente dejo aquí estas ideas que pueden servirnos, muy conocidas, pero que es bueno repasar, ¿no? Simplemente, bueno, a veces con suprimir los juegos del móvil, pues ya te quita un tiempo, a veces un poco, bueno, no digo que no haya que tener juegos en el móvil, pero a veces es bueno decir, pues mira, durante una temporada no tengo ningún juego, porque así también me sirve no tanto para no jugar, sino para calmar un poco mi necesidad de uso de la tecnología, del móvil en este caso, ¿no? Por supuesto, todo lo que tiene que ver con redes sociales, pues esto da también para muchísimo. Creo que lo importante es, bueno, hablar de esa necesidad de no sentirse siempre interesante e importante en Internet, en las redes. Acostumbrar a nuestros hijos, a nuestras hijas a que es un mundo, bueno, pues que está muy bien, que uno puede divertirse, que uno puede relacionarse, pero con muchas limitaciones también, ¿no? Y que es bueno que uno tenga esos deseos de ser aprobado socialmente o aprobada socialmente. Todos lo tenemos, todas lo tenemos. Pero lo que no es bueno es tener la sensación permanente de que uno tiene que estar como bien visto y aprobado por todo el mundo cuando publico algo, cuando subo una foto, etcétera, ¿no? Bueno, hoy día pues también todos estos filtros, todas estas maneras de aparecer, es la misma chica la que veis a izquierda y a derecha, solo que una con un filtro fantástico y otra sin filtro. Claro, antes nos comparábamos pues, con nuestros amigos o vecinos en la calle, ¿no? Ahora ya no es que nos comparemos con nuestros vecinos, sino con todo el mundo, porque todo el mundo está en Internet
Y es más, eso no es lo malo, ya nos comparamos hasta con nosotros mismos, ¿no? Ya pensamos que ¿cuál es nuestra mejor versión? Pues la que damos en Instagram, la que da este filtro, en fin, es para volverse un poco locos, ¿no? El uso de TikTok sabemos que está disparado, que está muy bien, que es una red social fantástica, pero que también pues, tiene mucho acceso a la pornografía, como cualquier red social en general, especialmente quizá Twitter, o la antigua Twitter, mejor dicho, ahora llamada X, nunca mejor dicho X, pues porque tiene mucho contenido XX. Y bueno, pues también conocer un poco el mundo de las redes, ¿no? Todo el tema del sexting, pues también, ¿no? Saber, bueno, hablar, conversar, oye, ¿te parece bien, hijo mío, hija mía, que enviar este tipo de imágenes, de situaciones? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Vamos a tener un pequeño debate en la cena, venga, pues sobre el sexting, sobre el envío de imágenes, pues contenido más o menos sensual o sexual a tu amigo, a tu amiga, a tu novia, yo qué sé. Y tener argumentos, ¿no? Tener argumentos. Bien, y poco más. Dejo aquí algunos libros. El primero es el que conozco más porque es el mío, que se llama La trampa del sexo digital, más escrito, diríamos, para familias, como este caso, yo creo. En fin, también todo lo que he contado, pues más o menos está en el libro. Pero bueno, creo que es, en fin, dejo aquí algunos libros pues, que creo que pueden ser útiles para diferentes personas, para diferentes momentos, etcétera, ¿no? Y luego quería acabar con esta campaña que, si no conocéis, os invito a que la conozcáis, a que entréis cuando podáis en www.generacionxxx.com, que hemos creado hace un par de meses y que creo que es muy interesante echar un vistazo, donde pedimos el control, o sea, que acabe el acceso de los menores a contenidos pornográficos. ¿A través de qué? Pues de algún tipo de verificación de edad, más allá de un botoncito que diga que eres mayor o menor de 18 años, porque como sea eso solamente, pues eso más que un freno es un incentivo a saltarte, a decir que tienes más de 18 años, aunque tengas solamente 12 o 13, ¿no? Entonces, bueno, voy a dejar aquí, voy a poner un vídeo y con esto prácticamente acabamos. El vídeo porno online más visto suma más de 225 millones de visitas. En sus escenas se recrea una brutal violación en grupo. Se puede ver haciendo solo un par de clics, aún teniendo solo 9 años. Los móviles se han convertido en la puerta de entrada a una sexualidad distorsionada para unos niños y niñas que forman parte de la que ya podemos llamar generación XXX. Puede que no queramos verlo, pero ellos tampoco. Porque lo que los primeros niños pornonativos de la historia se están encontrando en sus dispositivos son contenidos que no pueden procesar. Y es que en la actual pornografía mainstream, hasta un 89% de los vídeos muestran agresiones físicas y verbales que tienden a normalizar y erotizar la violencia en categorías cada vez más demandadas, como degradación, violación o incesto. Niños perdidos, desprotegidos ante unas plataformas que al no verificar la edad de sus usuarios, están creando patrones de conducta que derivan en adicciones, agresividad o disfunciones sexuales. Estamos ante un problema de salud pública que no para de crecer y hay que cortar de raíz. Ayúdanos a hacerlo y comparte para proteger a nuestra infancia en generacionxxx.com. Bien, y nada, y con esta diapositiva última, creo que ya acabo. Me gusta hablar de las 4 sombras o de 4 sombras del porno, que serían estas, ¿no? Son muy generales y también pueden ser discutibles, aunque yo creo que nuestra experiencia es que en general se puede decir que al final la pornografía dificulta las relaciones afectivas, distorsiona la sexualidad, promueve la violencia sexual y tiene un alto potencial adictivo. Y que siempre hay salida, pase lo que pase. Siempre hay posibilidad pues eso, bueno, pues de encontrar una salida para vivir una vida mejor, una vida feliz, una vida afectiva y sexual mejor, ¿no? Y nada más, dejo aquí, pues aunque ya se ha dicho antes, nuestra página web, nuestro correo, ese correo, pues también si queréis dirigiros a mí, preguntar algo en otro momento, pues con ese correo me llega. Y bueno, y ver que en la página web simplemente pues también tenemos ahí cursos online, tenemos algunas cosas que pueden interesar, muchos artículos, vídeos, etcétera, herramientas. En fin, hay una guía también como para padres y madres, para, bueno,
en fin, que el contenido es abundante. Y nada, muchísimas gracias. Yo dejo de compartir. Ahora mismo. Fenomenal, Jorge, muchas gracias. Ha sido una exposición muy clara, muy interesante. Estamos, si puedes visualizar el chat, bueno, pues hay muchísimos agradecimientos por tu exposición. Y yo, si me permites, te voy a hacer algunas preguntas que han dejado tanto en el chat como en preguntas y respuestas en este poquito tiempo que nos queda para ver si la podemos resolver, ¿vale? María de la Cruz Rubio nos plantea si no está reconocida como adicción, si no sería más correcto hablar de comportamiento compulsivo. Sí, es correcto. Lo que pasa que, o sea, es verdad, no está reconocida como adicción. Esto es tajante y es así de cierto. Y a veces es verdad que nosotros mismos, quizá por un modo también común de hablar, hablas de adicción cuando no siempre es así. Lo que pasa que también es cierto, y nosotros por eso a veces ponemos la palabra adicción, porque para algunas personas sí que es una adicción. Otra cosa es que no esté reconocida, es decir, que hay gente que tiene una adicción a la pornografía, sí. Que no está reconocida, también es verdad. O sea, creo que ambas cosas son verdad. Y que lo que pasa es verdad que también a nosotros nos interesa hablar de esos elementos, de esos mecanismos adictivos que tiene la pornografía, que los tiene, pero que es cierto que a la vez, pues, bueno, en la literatura científica, hoy día no está propiamente reconocido, es cierto. Preguntan también si hacéis talleres fuera de la Comunidad de Madrid. Sí, sí que hacemos, intentamos ir siempre que podemos. Lo único que es verdad que a veces fuera de la Comunidad de Madrid, pues hay que cuadrar bien pues, los horarios. A veces también es lógico pues que hay que, al final tienes que pagar el desplazamiento y eso puede encarecer un poco el ir, ¿no? Entonces, bueno, nosotros intentamos ir a cualquier sitio. De hecho, hoy mismo estamos en Zaragoza pues dando unos talleres, ¿no? Pero bueno, es verdad que hay que hacerlo de tal manera que no suponga un gasto excesivo para el centro educativo, que ya van muy justos, y a la vez para que también nosotros podamos hacerlo, ¿no? Y tampoco sea, bueno, y que tampoco en ese sentido, bueno, que tenga una cierta remuneración. Intentamos no pedir mucho, pero bueno, algo sí. Bueno, lo mejor es escribir y a ver si intentamos siempre llegar a un acuerdo, ¿no? De mínimos para dar talleres en donde sea. Perfecto. También preguntan, Jorge, si recomendáis ver pornografía con los hijos o con las hijas antes de que accedan a ella, ¿no? Para poderles explicar de estas cuestiones. Y es una pregunta interesante y a veces nos la plantean. A ver, yo creo que no es necesario. Hay gente que dice que sí, ¿eh? Y cada uno tiene que decidir lo que quiera. Yo no soy partidario porque porque creo que no hace falta. No hace falta, no hace falta mostrarla ni verla. Primero porque creo que estamos estamos accediendo a esa demanda, ¿no? Aunque sea de una manera pequeña, y alimentando esa industria. Luego también porque creo que tiene una capacidad también tan fuerte de enganche que podemos estar generando ya una curiosidad. Es que no hace falta, quiero decir, que basta con explicarlo a veces de palabra, lo que pueden encontrarse en la pornografía, con términos a veces un poco fuertes y directos y explícitos, pero creo que la imagen a veces hace mucho daño, ¿no? Y por eso creo que hay que valorarlo bien. Desde luego, si son menores, yo no lo haría nunca. Y si menores, digo menores de, no sé, de 12, 13 años. Y si son ya un poco más adolescentes, no sé, yo soy partidario de no hacerlo, aunque bueno, porque creo que eso, puede generar una curiosidad futura, y puede quedar esas imágenes a veces, y no hace falta, ¿no? Creo que se pueden explicar cualquier práctica sexual que pueda aparecer en la pornografía, se puede explicar de palabra, y creo que eso es como también menos, bueno, puedes generar menos interés en ese sentido, ¿no? Pero bueno, esta es mi opinión. Ha habido varias preguntas relacionadas con el tema de los límites, ¿no? De cuándo, bueno, de cuándo se considera el límite para que la pornografía sea una necesidad y no un consumo supuestamente responsable. Sí, también es una pregunta habitual y también creo que, a ver,
Yo suelo compararlo, a veces, no sé si es una buena comparación, pero creo que de alguna manera suelo compararlo con el tabaco, ¿no? O sea, el tabaco, si fumas un cigarro no va a pasar nada, ¿no? Si fumas de vez en cuando, creo que tampoco tiene un efecto negativo así como inmediato, ¿no? Quizá con la pornografía yo creo que es más o menos parecido, o sea, que no hay que alarmarse en plan de que vaya a pasar algo, ni vaya a ser adicto, ni vaya a tener problemas, no. Pero nunca sabes dónde está un poco el límite, nunca sabes cuál puede ser el siguiente paso. Mm, la, También yo creo que todos estos comportamientos, o sea, lo malo de las adicciones también es que nunca avisan cuando llegan, ¿no? Y son muy lentas en el desarrollo. Y a veces basta un visionado para engancharte y a veces una persona puede ver mucho algo y no le afecta tanto, ¿no? Pero yo voy más a que la pornografía en sí misma creo que bueno, creo que cosifica, creo que no ayuda a tener unas relaciones sanas. En ese sentido creo que intentaría evitarla y luego porque también es difícil un consumo responsable de algo que es potencialmente adictivo, ¿no? O potencialmente te puede enganchar mucho. Entonces, ahí ya es como un uso responsable, pues eso, ¿no? Al final, pues del tabaco o del alcohol o de la droga, pues es difícil un uso responsable cuando eso que estás introduciéndote, ya sea una sustancia o un comportamiento, es muy, bueno, da mucho placer, ¿no? Entonces tienes que valorar hasta qué punto eso es responsable, ¿no? Ujú. Perfecto. También había una persona que preguntaba que le parecería o le resultaría interesante conocer datos o pautas sobre el consumo de pornografía en personas con trastornos de salud mental. Y explicaba, por ejemplo, con un trastorno obsesivo compulsivo o con una esquizofrenia. Sí, a ver, yo no soy un súper experto porque no soy psicólogo ya para empezar y tampoco puedo decir mucho de esto, pero sí que es cierto que no lo he dicho antes en la sesión, pero es verdad que, que los trastornos, cualquier trastorno, sobre todo el TOC, la ansiedad, la depresión, el TDAH, son factores que alimentan y que favorecen un consumo de pornografía. Es decir, creo que es un 70% de personas con un consumo problemático, no voy a decir adictivo, sino un uso problemático de pornografía, que es un poco el término médico que se usa últimamente, ¿no? La UPP, uso problemático de pornografía. Mm, el 70% tienen también de base algún trastorno de este estilo, ¿no? Ya sea obsesividad, mm, depresión, TDAH y alguno de estos más, ¿no? Entonces, claro, creo que en ese sentido también hay que tener como más cuidado, porque es más fácil que una persona con con un poco control de sus impulsos, una persona obsesiva, una manera también de relajarse y de calmarse va a ser a través de la pornografía, ¿no? Entonces, bueno, creo que no sé decir mucho más porque no soy experto ya en la parte clínica, ¿no? Pero desde luego está asociado el consumo de pornografía perjudicial o problemático muchas veces a trastornos psicológicos, ¿no? Que alimentan o que pueden favorecer ese consumo, ¿no? Ujú. Otra de las cuestiones que plantean es si qué libro podría recomendar para que leyeran las personas adolescentes. Em, no hay mucho, o sea, esto a veces me lo han preguntado. Es verdad que hay libros, o sea, hay libros de educación afectivo-sexual, pues para niños, así, y de eso hay, yo creo que variedad. Hay variedad. Falta algo para adolescentes. Esto es cierto, porque también luego hay mucho, pues más para adultos, ¿no? Para padres, madres, educadores. Entonces, para adolescentes, me cuesta encontrar algo. Hay uno que escribió una autora catalana que está novelado sobre pornografía, o sea, es una especie de conversación de madre e hija, novelado, que se llama algo así como del velcro al porno. Bueno, que puede ser útil en muchas ideas, pero yo creo que falta algún material. Si se me ocurre algo, en los próximos, mandaré algún dato más y alguna bibliografía más, ¿vale? Pero ahora mismo no soy capaz así de decir algo concreto, sobre todo para adolescentes, que es un público también difícil, ¿no? Porque, pero necesario que haya algo.
Ujú. Hay varias personas que están en el chat comentando un libro en concreto de Marina Marroquí. Eso no es sexo. Efectivamente, ese da muchas ideas y puede ser también interesante desde muchos puntos de vista, ¿no? Ujú. Ujú. Verónica Cruz te plantea o le gustaría que le explicaras la diferencia entre ver y consumir pornografía. Sí, yo lo que entiendo entre ver y consumir es que ver es más algo esporádico, muy accidental, que has visto ¿Quién no ha visto pornografía? También hay que explicar o habría que definir qué es pornografía, que tampoco está tan claro a veces, ¿no? Pero bueno, yo en este caso me refiero a pornografía, algo más explícito, una relación sexual, algún tipo de relación sexual con sexo explícito, ya sea a través de la escritura, normalmente a través del audiovisual, ¿no? Pero el ver es algo más esporádico, muy esporádico, que haya pasado alguna vez en tu vida, y consumir ya es un consumo, un ver de manera consciente durante un tiempo con más frecuencia, digamos, ¿no? O sea, una persona que consume en ese sentido es alguien que tiene ya el hábito de ver pornografía. Eso es un poco la diferencia bueno, no es una diferencia que yo escuché el otro día y me gustó, ¿eh? No sé si es muy técnica, pero creo que es bueno y creo que a veces también las estadísticas y las encuestas no hay que dejarse llevar tan fácilmente por los datos, porque va a depender. Primero, hay muchos sesgos en cualquier estudio que veáis sobre pornografía. No es fácil, ¿eh? Por eso yo también pongo un poco en entredicho cualquier estudio a veces, porque depende de cómo se haya planteado la pregunta, depende de qué se entiende por pornografía. Porque, claro, si un niño de 10 años entiende por pornografía ver una mujer en ropa interior o en bikini, pues muy bien, pero eso no es propiamente pornografía, ¿no? O sea, depende también mm, bueno, eso, cuántas veces lo ha visto, si lo ha visto alguna vez, si lo ve con frecuencia, si lo ve todas las semanas. Claro, yo creo que cuando ya empiezas a ver, yo creo que ya lo peligroso, digamos, es cuando ese consumo es pues periódico, ¿no? Pues cada semana o cada día, o no. Entonces, creo que ahí hay que preocuparse más. Si no, creo que hoy día quien no ha visto algo, pues de alguna forma de pornografía, pues por eso creo que también esas encuestas a veces que dicen, no, el 90% de los niños de 13 años han visto pornografía. Bueno, así en frío asusta mucho. Luego creo que también hay que ver un poco la letra pequeña, ¿no? También estamos hablando de adolescentes entre 12 y 18 años, pero los metes en el mismo saco, o cuántos hay de 12 y cuántos hay de 18. ¿Estás hablando de una comunidad autónoma en España o de toda España o de qué población? En fin, creo que hay que conocer a veces bien y no dejarse llevar por esas primeras impresiones en encuestas, ¿no? Ujú. Perfecto. Bueno, te plantean también que quieren conocer tu opinión sobre las medidas de bloqueo que parece que se están llevando a cabo en algunos estados, como de Estados Unidos, de Francia, de Italia. Yo creo que a día de hoy cualquier idea de bloqueo eh, creo que es positiva, sobre todo, o sea, para los menores me refiero, ¿no? El acceso de los menores creo que está muy descontrolado y hay muchos padres y muchas familias preocupadas, con razón, ¿no? Y me parece que, bueno, lo difícil es hacerlo de una manera... A ver, creo que no es una medida, o sea, creo que es una medida necesaria, sea cual sea, creo que, vamos, sea cual sea, quiero decir que una protección al menor ya sea desde la propia plataforma de pornografía, ya sea desde la propia compañía de teléfonos, desde, bueno, con una verificación de edad de un tipo o de otro. O sea, yo creo que todo eso es beneficioso. A la vez, me parece que no hay que dejarse llevar o sea, creo que no es lo más importante. Es importante, sí, pero creo que es mucho más importante ese control, ese filtro que tienen en su cabeza y que tenemos que ayudarles a instalar ese control más que parental, ya un control personal en su cabeza para distinguir las cosas, ¿no? Y para que sean ellos quienes decidan poco a poco, ¿no? Es verdad que pero claro, ¿qué pasa? Que con un niño de 8, 9, 10, 12 años hay que ayudarles, hay que protegerles y no hay que pensar que eso es censura, eso es protección, eso es cuidarles, ¿no? Lo que pasa que también aquí entra en juego, pues que no se guarden los datos, que no se terceras empresas, ¿no? Que se cuide el anonimato también, de la medida de lo posible. Pero creo que por proteger a los menores no pasa nada porque los adultos
tengan que dar también unos datos, aunque sean mínimos, precisamente para esa protección del menor, ¿no? Que hoy día Ujú. están protegidos. Genial. Te voy a hacer la última pregunta porque habría muchísimas y podríamos estar aquí horas y horas y horas. Pero ha habido una madre que sí que ha comentado que, bueno, pues que detectó que su hijo menor había abierto una cuenta sobre porno y que sin embargo lo desmentía de una manera muy rotunda, ¿no? Y te preguntaba que cómo creías que debían de actuar con el chico en este caso. Sí, yo creo que en esos casos donde se niega un poco la mayor y se ve que a lo mejor ese chico, pues evidentemente ha sido como pillado un poco, ¿no? Yo creo que no hay que entrar o sea, hay que intentar de alguna manera que más en frío, no tan en caliente, que, bueno, que tenga confianza bueno, pues para también, para preguntar lo que quiera, para saber lo que quiera sobre esa curiosidad sexual, bueno, dejarle también a veces algún material que veamos que le puede servir bueno, sobre estos temas para que pueda leer o para que pueda enterarse y, y decirle que nosotros como progenitores pues vamos a estar siempre a su lado y con ganas de ayudarle y que es normal que tenga curiosidad por tantas cosas a la edad que tiene, pero que bueno, que también, como son temas también tan interesantes y tan importantes, que se informe bien y, hombre, y muchas veces un padre, una madre o un adulto, pues puede ayudar mucho, ¿no? Y que al menos se deje ayudar o que lo intente en algún momento, ¿no? Pues muchas gracias, Jorge. A vosotras, a vosotros, que me ha encantado todas las preguntas. Me encantaría incluso poder responder. Es más, si me las enviáis, yo intento sacar un rato y contesto todo lo que pueda por escrito y os las envío mañana o pasado si me da la vida, porque lo mejor de estas cosas son también las preguntas y las cuestiones que aparecen en estas conversaciones. Mil gracias. Pues muchísimas gracias, Jorge, a ti, a todas las personas que habéis asistido. Nos hemos pasado un poquito de la hora, pero yo creo que el tema era tan interesante y creo que lo has explicado perfectamente bien, con cosas yo creo que muy prácticas. Entonces, nada, agradecerte estar aquí con nosotras esta tarde. Te haremos llegar las preguntas a todas las personas que nos estáis preguntando. Os avisaremos cuando subamos la grabación del taller a nuestro canal de YouTube para que lo podáis compartir pues, con vuestras parejas, con quien queráis, porque varias personas nos lo han pedido. Y nada más, pues que paséis todas y todos una feliz tarde y muchas gracias. Gracias y hasta la próxima. Encantado de haber estado con todas vosotras y vosotros.